el Señor les enseñó con la parábola del rico y Lázaro acerca del gran tropiezo que puede llegar a ser los bienes temporales, las riquezas, la avaricia, la idolatría del corazón, de aquellos que vivirán y morirán siendo ricos para este mundo, pero no ricos. Del lado de la eternidad, el Señor continúa llamando al pecador al arrepentimiento y la fe. Pero estas personas deberían advertir que si mueren haciendo de las riquezas un Dios, no poniéndolas al servicio del Señor, correrán la suerte de este rico de la parábola. Y ahí estamos en esa discusión de nuestro Señor enseñando tal cosa. Así que llegamos al capítulo 10. Iniciamos considerando los individuos que el Señor tenía en mente a la hora de hacer tal exhortación, la que leemos en el versículo 1 y 2. ¿Cuáles son los individuos que el Señor considera en esta exhortación? Bien, el versículo 2, última parte, nos señala quiénes son los individuos a considerar. ¿Quiénes son las personas que el Señor tenía en mente cuando hizo declaraciones tan importantes? Dice, uno de estos pequeñitos. Por supuesto que la exhortación es a no ser tropiezo para uno de estos pequeñitos. Y entonces, por el contexto, ¿qué podemos concluir? ¿Quiénes son los pequeñitos de los cuales los discípulos deberían tener temor de no ir a poner tropiezo, como lo estaban poniendo los escribas y fariseos? Pues estos pequeñitos, sí, son la gente que con fe sencilla y reconocimiento de su pecado acudían al Salvador para hallar salvación en él. Lucas 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Hablamos, hermano, de que los pequeñitos en este contexto es esa oveja perdida, es esa moneda extraviada, ese hijo rebelde, que es vuelto al Señor no como un cristiano ya formado, desarrollado y robustecido, sino como aquel individuo que como una oveja extraviada debe ser llevada sobre los hombros del buen pastor. Capítulo 15, versículo 5. Como ese hombre, no en ese estado de madurez espiritual, sino como ese hijo que viene hambriento, deshecho, débil y avergonzado. Entonces, cuando se habla de los pequeñitos, se habla de los individuos como se ven, de ese humilde buscador del Señor, ya sea que esté empezando hasta ahora a reconocer su pecado y por eso quiere escuchar del Salvador, o que esté empezando a creer y por eso va a escuchar al Señor, o que esté recién abriendo los ojos a su condición espiritual, o bien sea que ya haya creído, pero que tiene una fe demasiado infantil y débil. ¿Ha visto un niño cuando recién empieza a caminar? Él se tropieza hasta con sus propios pies. Pero alumbrándonos de Mateo 18, 4 al 12, no leeremos todo, pero corroboramos cuáles son los objetos de esta advertencia especial del Salvador. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí no nos está diciendo que de los niños es el reino, sino de los que se humillan como un niño. ¿Me hago entender? No es el niño, sino de los que se humillan como ellos. Entonces se habla de un pecador que se humilla. Y en el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Así que los pequeños son los que creen en él con corazón humilde. Y en los versículos 10 y 11 se nos amplía la identificación.
mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, sintetizando, hermanos, los individuos que el Señor considera en esta exhortación de Lucas 17 son aquellos pecadores que venían a Jesucristo no desde el pedestal del conocimiento sobre el que venían los escribas y fariseos, ni desde la madurez de un discípulo que ya había seguido a Jesucristo por tiempo, como era el caso de los 12, sino que de ese pecador humilde que venía a Cristo desde su vergüenza, desde su necesidad, desde su convicción, aún arrastrando los harapos del pecado, con el aliento aún a las algarrobas, lastimados con las piedras del mundo y heridos por vagar como ovejas sin esperanza y sin Dios en el mundo. A ellos el texto se los describe, o el Señor Jesucristo los describió como los pequeñitos, como aquella persona que hasta ahora está empezando a reconocer su necesidad, que se está dando sus primeros pasos en la fe. Entendiendo de quiénes estamos hablando, entonces vamos al segundo punto. El Señor nos enseñó la seguridad de los tropiezos en el discipulado cristiano. La seguridad de los tropiezos en el discipulado cristiano. Lucas 17:1, primera parte, es claro en darnos esta certeza. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Note estas palabras, hermanos, tan singulares, tan precisas, donde el Señor no se mostró dubitativo. Esta es una declaración dura, si usted la ve muy bien, que debe llenarnos a todos, creyentes fuertes, maduros, como los creyentes recién, o aún como el que está empezando a escuchar el Evangelio. Existe una realidad en el mundo de la fe o del seguimiento a Cristo, ya sea una realidad para el individuo que, como estos publicanos y pecadores que empezaban a creer, a despertar a la fe, así como para la iglesia madura, y es que aquellos que empiezan a despertar a la fe, aquellos discípulos pequeños, la gente que empieza a despertar a su vida espiritual, experimentarán tropiezos y que es imposible que no los experimenten. El Señor dijo, imposible que estos pequeños no experimenten tropiezos. Yo sé, hermanos, que nos gustaría y además tenemos la responsabilidad de llevar sin el mayor tropiezo a los que recién están creyendo en Cristo. Pero el Señor Jesucristo dijo algo muy fuerte. Es imposible que no vengan tropiezos. El asunto particular no creo que sea el experimentar tropiezos, porque, hermanos, es imposible y aún los creyentes maduros experimentamos tropiezos. Así que usted diga, no, eso solo los que empiezan en la fe, el resto cuando maduramos no experimentamos tropiezos, los experimentaremos. Y el tropiezo viene de acuerdo a la madurez. La piedrita es tan grande como la madurez, ¿verdad? El abismo es tan grande, el lazo es tan grande como la madurez. Pero el llamado es singular por dos providencias. El primero, porque quienes lo tendrán que experimentar, según este texto, son personas que todavía no tienen sus pies asentados con fuerza en la fe, o porque su fe es muy débil, a quienes les falta ese aspecto de madurez, crecimiento y estabilidad que Dios desarrolla en los creyentes progresivamente.
Así que, hermanos, quizá la diferencia no es que para unos haya tropiezo y para otros no. Lo que por la gracia del Señor ocurre es que el creyente maduro se empieza a fortalecer en el Señor, se empieza a robustecer, empieza a desarrollar capacidad para andar en los principios del Señor sin dejarse mover. Pero la advertencia aquí es singular, que estos tropiezos lo experimentará gente que todavía sus pies no son fuertes, que hasta ahora están dando sus primeros pasos, que no tienen la estabilidad y crecimiento que el Señor desarrollará en ellos progresivamente. Y lo segundo que me parece singular de esta, no tanto el tropiezo, porque todo lo experimentaremos, sino la persona que lo sufrirá, es que, hermanos, Satanás arreciará su labor para que los individuos jamás lleguen a anclarse en la roca de la salvación, ya que luego de que un creyente se ancle firmemente en Cristo, la labor de Satanás será más dispendiosa. Así que él va a arreciar con todo lo que tenga a la mano. Como en un creyente maduro, pero en el caso de este, él sabe que si lo gana antes de que su fe se ancle muy bien en Cristo, entonces le va a tocar trabajar el doble. La palabra tropiezos, de la que tenemos allí en nuestra escritura, imposible es que vengan tropiezos, es la palabra escandalon. Literalmente es una rama encorvada. Es decir, una rama que se dobla con el fin de hacer una trampa. De ahí que algunas veces sea equivalente a una piedra de tropiezo o a un lazo para hacer caer. Tiene que estar en el contexto bíblico y en el contexto del campo. Cuando la gente tenía que cazar las presas, entonces seguramente encorvaban una rama, le colocaban un cebo, ¿verdad?, para que el animal incauto fuera allí y la rama lo levanta y ahí queda colgado y ahora uno podía ir a recoger su presa, o una piedra que hace caer. Generalmente quitamos las piedras que hacen caer en el camino, pero entonces pongo una piedra con el fin de que la gente que transita tropiece con ella, o pongo un lazo en los pies. Imagínese un lazo a una altura como de 10 centímetros del piso, imperceptible para la gente que va pasando. Esto era muy común en las guerras. Entonces se pone un lazo para que cuando fueran corriendo se enredaran, se tropezaran y eso se volviera algo inmanejable. Entonces escandalon pasó de ser rama encorvada a empezar a tomar esos significados, metafóricamente hablando, que es la forma como el Señor usa esta palabra. Hace referencia a cualquier cosa que suscite algún prejuicio o que venga a ser obstáculo para que otros sigan al Señor Jesucristo. Es poner delante de ellos alguna objeción, un prejuicio, un obstáculo, una distracción, para que la gente que está buscando humildemente al Señor, que todavía sus pies no son lo suficientemente fuertes, tropiecen, desvíen su mirada, se distraigan, se desanimen, tengan mala conciencia y hasta se desvíen del camino de la fe de Jesucristo. Y esto tiene dos visiones, porque el Señor con eso está mirando a los fariseos, pero a sus discípulos también. Imagínese el tropiezo que esta gente ponía para que estos pecadores llegaran a Cristo. Imagíneselos usted acechando o haciendo un comentario ahí cuando estaba la gente reunida en torno a Cristo. Imagínese el comentario que pudo haber dicho alguno. Pero ¿será que sí?
A mí me hago entender, ese tipo de tropiezo, esa traba que ponían, eso que si alguno escucha a Cristo es expulsado de la sinagoga, ese tipo de obstáculos que ellos ponían para que la gente no acudiera a Cristo, tuviera prejuicios contra Cristo, se distrajera. Pero el Señor también tenía en vista a sus propios discípulos, diciéndoles, cuidado, porque que ellos pongan tropiezo está mal, pero ustedes que deben representar la causa de Cristo, cuidado con cualquier cosa que venga a ser un obstáculo para que otros sigan a Cristo, que les haga distraerse, desanimarse. Imagine el cuadro de quien puede llegar a interesarse por la fe de Cristo y dar sus primeros pasos en el camino cristiano, pero algo o alguien pone en su mente una idea equivocada que lo empieza a estorbar, que le plantea una distracción, que lo desvía, que le pone un prejuicio, y ahora esta persona tendrá mala conciencia para el evangelio, que le presenta algo que puede llegar a desanimar a alguien de llegar a seguir a Cristo, de sembrarle dudas de la eficacia del cristianismo, hasta llegar en muchos casos a que los que buscan al Señor le tomen fastidio y odio al evangelio. Son muchas las piedras en las que los pequeños pueden tropezar para no creer. Dice la Biblia, es imposible que no venga tropiezos. Son muchos los lazos que están tendidos a un nivel imperceptible para que los pequeños no se entreguen completamente al Señor, para que no sean discípulos del Señor, para que no lo sean en términos bíblicos, para que caigan en dudas, prejuicios, desánimos y abandonen el camino de la fe en espíritu de contrición. Miremos tan solo unos ejemplos para que se dé idea de lo que estamos hablando. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, es decir, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Es una metáfora, ¿me hago entender? Ay de ustedes, porque ustedes con sus malabares de interpretación bíblica le quitaron la oportunidad a la gente de tener el conocimiento verdadero del evangelio. Ni ustedes entraron y estorbaron o impidieron que otros conocieran el camino de la salvación. Mire, hermanos, este tropiezo se llevó a cabo muchas veces cuando empezaron a añadir cientos de leyes por sobre la palabra de Dios. Entonces aquí estaba el camino de Dios. Entonces ellos colocaron un mandamiento, otro, y cuando se dieron cuenta la gente se desvió para observar todos esos mandamientos, y entonces se desvió del camino que el Señor les planteaba. Y así fueron tropiezo para ellos. Ellos así rechazaron el conocimiento de la verdad, rechazaron a Jesús, pero oscurecieron el camino, pusieron muchas piedras para que la gente no creyera en Jesucristo y ocultaron la verdad. Mateo 23:4, diciendo lo mismo, porque es lo mismo, pero en otras palabras, note cómo viene el tropiezo. Mateo 23:4, porque aún atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esta es una forma de poner tropiezo a un pequeño que cree en Cristo. Atarles cargas pesadas, difíciles de llevar para ellos, que ni siquiera los que la ponen son capaces de llevarlo. De manera que
En el versículo 13, ahí mismo, ahí enseguida, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No es la única forma de poner tropiezos, pero es una de ellas, cómo el tropiezo era puesto en ese tiempo. Hechos 13, 6 al 10. Hechos 13, 6 al 10. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, Pablo y Bernabé hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué hacía este hombre? Buscaba distraer a Sergio Paulo. Buscaba que cada vez que él manifestaba un interés por buscar a Dios, entonces él también visitaba al procónsul, me imagino que para hablarle de otras cosas, para que este hombre no centrara su atención en el Señor, y así estorbaba el camino del Señor. ¿Y sabe cómo lo identifica Pablo? Hijo del diablo. Porque cualquiera que distraiga a otro del camino de la fe está actuando exactamente como el diablo obra. Porque el discípulo debe representar la causa del Señor, de que la gente vaya y busque al Señor, de que no haya tropiezo para que la gente vaya y se convierta. Pero poner tropiezo es lo contrario a Cristo. Y ya sabemos quién actúa contrario a Cristo: Satanás. Por eso esa palabra, hijo del diablo, no cesará de trastornar los caminos del Señor. Mateo 13, 19, mira, ahí está la táctica de Satanás. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hermanos, los creyentes maduros hemos desarrollado, por la gracia de Dios, pero lo seguimos desarrollando, una capacidad de retener lo que se nos enseña. Se supone que si usted es maduro porque, entre otras cosas, ha aprendido a hacer eso, a retener lo que se le enseña. No tiene que ver con el cerebro, hermanos, tiene que ver con la capacidad espiritual. Y usted sabe que es maduro en la manera que empieza a retener más de lo que se le enseña. Retiene. Pero a alguien débil le falta esa capacidad, que es la que aprovecha Satanás. Porque cuando le es sembrada la palabra, él la quita, arrebata lo que fue sembrado en la palabra, en su corazón. Así que cualquier cosa que tenga la capacidad de debilitar la capacidad de retener la palabra de Dios a alguien, eso es un tropiezo. Eso es un tropiezo. Todo aquello que distrae del evangelio, que aparta su interés, que trastorna la verdad, que hace que un individuo no considere la verdad, es un tropiezo. Y el Señor dijo que de esto está lleno el camino de la fe de un pequeño. Imposible que no vengan tropiezos. En Romanos 2, 21 al 24, se nos muestra una acusación que el apóstol hace a los judíos de su tiempo. Y aunque está dada para ilustrar otro asunto, el principio de Romanos 2, 21 al 24 es muy útil. Y en principio puede aplicarse a aquellos que estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí, ¿cómo viene el tropiezo? Vuelvo y digo, en principio, que se espera que los creyentes maduros enseñemos a los pequeños a andar, pero no solo con las palabras, sino con nuestra vida. Pero gracias, o no, gracias, a favor o debido a la inconsecuencia entre lo que predicamos y vivimos, muchos encuentran tropiezo y el camino de la verdad es blasfemado, porque ellos dicen, ¿este es el evangelio? Dicen que Cristo transforma en esto, es decir, me enseña a honrar a Dios y Él no lo honra, me enseña a seguir a Cristo y Él no lo sigue, me enseña a no robar, pero Él roba, me enseña a no ser inmoral, pero Él lo es. Y por esa causa, muchos son desviados del camino de la verdad. Ese tropiezo es más común de lo que esperaríamos y viene de aquellos que deberíamos mostrar los principios de la palabra incorporados en nuestra vida. Un individuo o iglesia puede llegar a ser tropiezo cuando su manera de vivir no concuerda con sus enseñanzas y así hace que el evangelio sea resistido en el corazón de los que están buscando seguir a Cristo. Que las enseñanzas de la palabra sean desatendidas y la gente se afirme en el camino del pecado. Pero ahora sí, pero yo he visto a cristianos haciendo esto. Y así, en lugar de tomar la vida de él y sacarlo del pecado, le hemos dado martillazos para que se afirme en su impiedad. Imagina que una persona desee huir del camino del pecado y por eso se junte con un cristiano o con varios, y ellos, por su forma de vivir inconsecuente, le hagan afirmarse en su impiedad. En 1 Corintios 8, 7 al 11. 1 Corintios 8, 7 al 11 se nos enseña que aún el uso que le damos a los asuntos de libertad cristiana o indiferentes, sin el debido cuidado de amor, puede llegar a ser tropezadero para los pequeños que creen en el Señor. Y aquí el tropiezo, hermanos, no viene de un pecado. Aquí el tropiezo viene de algo que puede ser legítimo que usted haga, pero al no hacerlo con el debido cuidado de amor, puede llegar a hacer tropezar a un pequeño. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ¿me hago entender? Diferente. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por supuesto que no se perderá en el infierno, sino que tropezará. Se perderá en el sentido que iba bien corriendo hacia el Señor y ahora lo tendremos que ir a rescatar de donde el imprudente lo dejó. Note que aquí el tropiezo no viene del pecado, pero se convierte en pecado. Usted puede que no quiera hacer caer a alguien, pero si deja un lazo en el piso de forma descuidada, ¿su intención evitará que el otro caiga? Hermano, si usted deja aquí un lazo en el piso y dice, se me olvidó. Usted tiene buena intención, no lo hizo con intención. ¿Eso va a evitar que alguien tropiece? No, hermanos, la gente tropezará.
Puede hasta llegar a ocurrir que un individuo señale cierto camino a alguien, que le enseñe algo con muy buena intención, pero al no tener conocimiento, su buena intención no hace que su mala enseñanza lo haga tropezar. Vamos a suponer, uno dice, pues yo creo que usted debería hacer eso. Se apresuró a dar un consejo, se apresuró a enseñarle a alguien, se apresuró a emitir una enseñanza a alguien, y esa enseñanza está errada. Usted tenía buena intención. Su buena intención lo aísla a él, lo retiene de que él cometa un error. No, él tropezará. Él tropezará. Hermano, es como si usted me pregunta, mire, ¿cómo hago para llegar al sur? Yo le digo, mire, usted tome para allá y hágale, camine. Yo tengo buena intención, ¿sabe? Pero yo estoy desubicado. Mi buena intención no va a hacer que usted no se pierda. Usted se perderá, aunque yo tenga buena intención. Quiero dejar hasta aquí, he dado unos ejemplos, pero en estos ejemplos yo no he contemplado los tropiezos que pueden surgir de un pequeño de su propio corazón. Él va a tropezar con muchas cosas que surgen de su propio corazón. No he contemplado los tropiezos que él va a tener con su propia incredulidad, debilidad, prevenciones y prejuicios. No he contemplado de manera directa los tropiezos que puede proporcionar Satanás con aquellos que empiezan a despertar en la vida de fe. No he argumentado en este sermón todos los tropiezos que el mundo caído puede proveerle a un discípulo del Señor cuya intención es seducir, atraer al pecado, que intenta atrapar con sus deleites a los discípulos de Cristo, cuanto más a los débiles. Pero deseo remarcar que el mismo Señor dijo que estos tropiezos eran imposible evitarlos. Muchos encontrarán cristianos falsos que los animan a pecar. Muchos encontrarán malos ejemplos de verdaderos creyentes. Muchos encontrarán malas prácticas entre cristianos. El mundo les tratará de poner dudas, prejuicios, inquietudes. El diablo procurará hacer ver lo bueno malo y lo malo bueno. La fe débil deberá pasar por en medio de tales tropiezos. No lo podemos evitar. Imposible es que no vengan tropiezos. Y esto nos abre la ventana a una realidad que la iglesia debe considerar. Consideremos esto, iglesia. Ni nosotros vamos a estar aislados de tropezar, pero es que somos maduros y tenemos más capacidad para enfrentar el tropiezo. Pero los discípulos, los pequeños, imposible es que no les vengan tropiezos. Ay, hermanos, a los padres, cuánto nos gustaría que nuestros hijos no se cayeran, no se rasparan, nada les hiciera daño. Pero yo pudiera decirle que usted crea un niño, imposible es que no se haga un chichón, que no se caiga, que no se digeste, que no se meta algo en la nariz, en las orejas. Imposible. No estoy diciendo que sea bueno, pero hermanos, si usted no le ha pasado eso, es que realmente no está criando a su hijo. Alguien lo debe estar criando y pregúntale al que lo críe y verá. Hermanos, como iglesia nos gustaría que ninguno de los que viene hacia Cristo encontrara algún tropiezo, al menos mientras se afirman un poco más. Pero Satanás es un adversario poco honorable. Él toma a los bebés para herirlos. Él no pelea con los grandes. Él mata a los bebés. Lo hace literalmente en los abortos y lo hace espiritualmente también. Él es cobarde, pero es letal. Tercero, la advertencia para los que son tropiezo en el discipulado cristiano. ¿Qué hicimos primero? Identificamos cuáles son los objetos, los pequeños. Lo segundo que miramos entonces tiene que ver con
la seguridad, la certeza de que va a haber tropiezos. Y lo tercero, la advertencia. Hermanos, esta es una advertencia. Ay, hermanos, la Biblia no es muy común cuando habla así. Si quiere llamarle una amenaza, también hágalo. Llámele una amenaza. La Biblia amenaza a una persona así. Vuelvo y le digo, la Biblia no es común en hablando así. Así que cuando lo hace, es como el papá que no regaña siempre al niño, pero cuando lo regaña, por algo, ¿verdad? La Biblia nunca habla, no es que nunca, no es general que hable en estos términos. Entonces, cuando habla en estos términos, hermano, nos deja asombrados. Es una amenaza, una advertencia muy fuerte. Porque ¿cuál es la advertencia a los que son tropiezo para un pequeño? Yo ni siquiera quiero leerlo. Este tipo de advertencias fuertes nos muestra el celo divino por el trabajo que Dios hace al atraer un alma mediante el conocimiento de la verdad. Hermano, Dios está tan comprometido con salvar al pecador. Jesucristo está tan comprometido con salvar al pecador. El bendito Espíritu está tan comprometido por salvar al pecador que muestran su celo con aquellos que estorban y hacen tropezar a la gente que está buscando a Cristo como Salvador y que quiere andar en los caminos de Dios. Hermanos, la gran obra de salvación a veces es tratada con liviandad por muchos quienes no consideran de verdad cuán complejo es llegar a ser un discípulo para Cristo. Usted tendrá que involucrarse en la vida de hacer discípulos para darse cuenta con cuánta dificultad se hace un discípulo. Eso lo dijo el Señor. ¿No le dijo eso a los fariseos? Viajáis por mar y tierra para ser uno. Mire cuánto cuesta, hermano, hacer un discípulo. Un discípulo. Mire a nuestro Señor Jesús, teniendo el poder de hacerlo, pero mírelo interactuando, yendo, caminando lugares, tantos kilómetros para al menos salvar a Zaqueo. A uno, hermanos, a uno. Yo no sé si usted lee una conversión de 3,000 personas en el ministerio de Cristo. No lo encontrará. Él iba, hermanos, por uno, por dos. Con cuánta dificultad hacía un discípulo. Nosotros, hermanos, muchas veces tratamos con liviandad las almas que no nos han costado. Cuánto trabajo el Señor invierte para atraer a la gente de sus pecados. Yo sé que Él pudiera tomar a un hombre hoy mismo desde el bar, la cantina, desde su inmoralidad y darle un golpe en la cabeza y él se convertiría al Señor. Pero ¿qué hace el Señor? Invierte tiempo, invierte recursos, invierte personal para empezar a atraer ese corazón con lazos de amor. Y nosotros no valoramos eso, sino que pasamos por encima de ese lazo y lo rompemos, causando tropiezo a lo que el Señor hace. Los versículos 1b y 2 dicen: mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Una piedra de molino, hermanos, era una roca inmensa, quizás de 1 metro, de 2 metros de diámetro, que se ponía encima de otra piedra. Era como una dona, encima de una piedra, pero haga de cuenta, gruesa, de 2 metros de diámetro, y entonces se amarraba un animal
y el animal empieza a dar vueltas con el fin de que la piedra de arriba gire sobre la piedra de abajo, y ahí se metía el grano. Pues hermano, había moledores industriales, ¿verdad? Si no nos hubiéramos ahorrado todo eso. Pero así era. ¿Sabe qué dice el Señor? Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es mejor que coja esa piedra grande, se le amarre aquí, vaya al primer lago que encuentre y bótese, antes que haga tropezar a uno. ¿Le sorprende que el Señor cele tanto su obra y a sus hijos? Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando el Señor está despertando a uno de esos elegidos a la fe, hermano, el Señor está celando esa obra. El Señor ama ver venir un pecador. ¿No dice la Escritura que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Sabe quién está más pendiente de que un pecador se arrepienta? El cielo. Es como si los ángeles se asomaran por entre las nubes para ver tal espectáculo de la gracia divina, de ver venir a un pecador de sus pecados, traído en las cuerdas de amor de Cristo, para que Él reconozca a su Señor como Salvador. El Señor tiene amor, tiene celo por la obra de traer pecadores a Él. Por eso en 1 Corintios 3, 16 y 17, hablando de la iglesia como templo de Dios, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿De qué forma cree usted que Dios cela y ama a los suyos, aun si son pequeños? Hay solemnes advertencias: si alguno llega a destruir el fruto del trabajo divino en las almas, es imposible que no vengan los tropiezos. Eso no lo podemos detener, eso no lo podemos evitar. Esas son las condiciones que deberá atravesar todo aquel que quiera ser discípulo del Señor. Pero debemos alejarnos y huir despavoridos de no ser un tropiezo para uno de estos pequeños, o de llegar a poner algún tropiezo, ser un tropiezo o llegar a poner un tropiezo. Que usted mismo sea el tropiezo o que usted ponga el tropiezo para otro. Era el caso de los fariseos, como vimos en el versículo 1. Dice que luego el Señor les advirtió a sus propios discípulos para enseñarnos que no es asunto de los fariseos. Los discípulos podemos pecar en esto también. Y nos debe causar temor, hermanos, tanto tropezar nosotros mismos en la fe. Dijo el apóstol: no sea que yo, habiendo sido heraldo, proclamador de la verdad, luego venga yo mismo a ser eliminado de la carrera. Imagínese alguien que le enseña a usted a correr la carrera y él se ha eliminado de la carrera. Así que uno debería temer tropezar uno, pero debería temer llegar a poner tropiezo para alguien que busque a Dios. Hermanos, ¿a dónde huiríamos si por nuestras palabras alguien deja de buscar al Señor, a quien venía interesado en buscar? Que por algo que hicimos o dijimos, alguien deje de orar, alguien ya no quiera venir a la iglesia, alguien no quiera buscar en su Biblia. ¿Qué haríamos con la carga de haberle dado mal ejemplo a quien buscaba al Señor, quien concluyó al verle usted que el cristianismo no es más que palabras, bla, 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 porque usted ni cree ni vive así? ¿Cuál sería nuestra condición si nosotros mismos fuimos el tropiezo, o si por imprudencia, liviandad o descuido, o por nuestra negligencia en tratar nuestros pecados, alguno que venía buscando al Señor se desanimó? ¿Cómo viviríamos
habiendo representado la causa de Satanás y no la causa de Cristo, que vino a salvar misericordiosamente al pecador. ¿A dónde se metería usted? Aun si Dios le perdonara esto, ¿a dónde iría usted? Considere que este pequeño, de ser una oveja de Cristo, tropezará, será lastimada por los tropiezos. De estas cosas Dios no aislará a los pequeños, porque es imposible que no vengan. Pero estas personas, de ser verdaderos discípulos del Señor, pero débiles, tropezarán, se quebrantarán. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con un hombre que halló tropiezo en sus primeros pasos de ir al Señor? Qué cosa dura escuchar hablar, cómo llora una oveja que venía buscando a Cristo y encontró que su líder, que su familia le dio mal ejemplo. Hermanos, ellos tropezarán, se quebrantarán, se vendrán abajo, se desanimarán. Se les pondrá una carga mayor para entrar por la puerta estrecha o para llevar su fe. Pero Cristo las cargará, las restaurará, enviará gente piadosa a su alrededor, o el consuelo poderoso de su Espíritu directamente. Este individuo no se perderá, según la promesa de Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso es verdad, hermanos. Ay, pero tú, que has servido de tropiezo, que pusiste el tropiezo, llevarás una consecuencia amarga. Tu tropiezo no es más poderoso que la sangre de Cristo, pero tú que fuiste tropiezo, llevarás una consecuencia amarga. Hubiera sido mejor ser un tropiezo en la oscuridad que venir a ser un tropiezo en el camino de la luz. Lo que quiero decir es que hubiera sido mejor ser el amigo mundano de un mundano que venir a ser el cristiano que hace tropezar a uno de estos pequeños. Ellos experimentarán tropiezos, todos los experimentaremos, pero una imagen grotesca se sugiere para quien haga tropezar a un discípulo que en fe sencilla y humilde anda en búsqueda del Señor. ¿Qué más perturbador podría añadirle usted a la imagen de amarrarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar? Hubiese sido mejor no haber vivido que venir a este mundo a patear impíamente el trabajo que tanto le costó al Señor para salvar, aunque sea a un pecador. Deseo terminar con 3 asuntos. Bueno, no son cortos, pero son los 3 con que deseo terminar. El primero, quiero dirigirme a usted, querido amigo o creyente, que está dando sus primeros pasos en la fe. Quiero que lo escuche desde un púlpito y quiero que lo escuche desde la boca de un pastor. Querido buscador del Señor, querido pequeño, que está siendo despertado a la fe, que está aprendiendo a caminar en el Señor, que ha despertado en su corazón un interés por buscar al Salvador, por seguirle a Él. Usted debe ser consciente que entre más se acerque al Señor, más encontrará tropiezos. Tropiezos en usted mismo, porque mientras está más lejos de la luz, usted no ve su apariencia, pero entre más cerca esté, mejor la verá. Y habrá cosas que usted no ha visto solo porque no se ha arrimado suficientemente a la luz, pero cuando se arrime las verá un poco mejor. Encontrará tropiezos en su familia, porque de alguna forma extraña
La familia prefiere lidiar con un drogadicto, con un alcohólico, con un inmoral, que con un cristiano. Usted encontrará tropiezos de los que usted pensaba que eran sus amigos. Usted verá cómo el mundo de un momento a otro tiene una luz más brillante y más atractiva. Y esto, porque el Señor no quiso que usted transitara este camino en un valle tranquilo. El Señor dijo que era imposible que no hubiera tropiezos. Le quiero decir que en esta búsqueda de Cristo, ponga sus ojos en Cristo. Ponga sus ojos en Cristo. El perfecto Hijo de Dios, quien jamás ha engañado a nadie, cuyo mérito es suficiente fundamento para salvarle y cuyo sacrificio le dará vida. La vida del discípulo de Cristo no consiste en cuánto usted resiste con su fuerza en este caminar, sino en la gracia de Jesucristo salvándolo, ayudándolo y consolándolo. Es muy probable que encuentre muchos cristianos que lo desilusionen, si lo está escuchando de mí, de un pastor. Es muy probable que encuentre a muchos cristianos que lo desilusionen, pero los cristianos no son el Salvador. De nada le valdrá la excusa el día del juicio: es que me dieron mal ejemplo, es que me hicieron tropezar, pues el Señor, quien es el Salvador y mañana juez, jamás le dará un motivo para que dude y tropiece en él. Por eso le digo, de caminar, camine mirando a Jesucristo. Tome esos tropiezos que le vendrán, porque es imposible que no le vengan, como pruebas del amor a Cristo, con las que usted muestra que está buscando a Cristo. Hay personas que solo van tras las cosas de Cristo y con estos tropiezos el Señor les demuestra la falsedad de su búsqueda. Y se dan cuenta que no estaban buscando a Cristo. Entonces se desilusionan. La iglesia, es que la iglesia está buscando compañía, amigo. Está buscando amiguitos. O a Cristo. Pues cuando Dios permite un tropiezo, le está mostrando a usted qué es lo que realmente está usted buscando. Pero si busca al Señor, aférrese a Él. Mírelo a Él. Dependa de Él. Anímese en el gran Salvador que tienen los que creen. Y dice la palabra de Dios que los que creen en Él jamás serán avergonzados. Él es el Salvador. Él es el misericordioso Señor. Él es el capitán de la salvación. Entonces aprenda a tomar cada tropiezo como una oportunidad para mirar a Cristo, acogerse y aprender como un discípulo de Cristo, porque los tropiezos jamás se detendrán, pero Él sí le puede dar más fuerza para resistirlos. Segundo, me dirijo a la amada iglesia, a los que hoy son creyentes. Si es imposible que vengan los tropiezos, y según entendimos es la norma para todo aquel que empieza a ser despertado a la fe, ¿no es una misericordia que hoy usted sea un creyente maduro? Piénselo. Si lo que es común es que toda oveja que hasta ahora empieza a seguir a Cristo, le van a venir todos los tropiezos y Satanás va a arreciar contra él. ¿No es una misericordia que usted sea un creyente maduro? Mire, hoy aprendió, si no lo sabía, que cuando usted empezó a dar los primeros pasos en la fe, que cuando usted comenzó su interés por el Evangelio, que cuando usted empezó a dar sus primeros pasos, el infierno se levantó con toda su furia para tragárselo.
y que cada cosa fue puesta para que usted tropezara, se desviara, se desilusionara, se distrajera y lo apartara del camino de Cristo. Sea que lo haya percibido o no, hoy le estoy diciendo que eso pasó. Pero si está en Cristo, es por la tierna misericordia de Él y su fuerte brazo, que también se levantó para hacer valer su obra redentora en uno de sus elegidos. Hoy puede detenerse un poco, por favor, y mirar hacia atrás el río caudaloso que pasó en sus primeros años de la fe. Mire el río caudaloso y fíjese las pocas piedras firmes que usted debía pisar. Era solo pisar la piedra resbaladiza. Era solo haber desviado la mirada un instante y usted hubiera sido arrastrado definitivamente. Hoy usted mira hacia atrás y dice, no sé cómo atravesé este río caudaloso. Y recuerde, Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hoy puede regocijarse de la mano bondadosa que lo sostuvo en todo tropiezo, para que usted hoy sea un creyente, un discípulo, ya sea que haya enviado creyentes a su alrededor, una iglesia bíblica, un ministro fiel, o sea que le haya dado claridad por mucho tiempo directamente por su palabra y espíritu. Al final es obra de Él que usted haya sido cuidado del tropiezo y hoy usted profese la fe como un creyente maduro. Y finalmente, hablo a algunos creyentes. ¿Se te ha convencido hoy que ha sido tropiezo para alguien en su búsqueda de Dios? Oh hermano, quien quiera que seas, si has sido convicto por la palabra del Señor, debes atender este sermón para que Satanás no gane ventaja. Y entiéndeme esto, no es tropiezo, porque sé que Satanás puede susurrarle a algunos, usted fue uno de los que puso tropiezo. No, no es tropiezo aplicar los principios bíblicos. Yo me encontré con una muchacha que decía, no, pero es que yo no voy los domingos a culto algunas veces por estar con mi familia para no ponerles tropiezo. Mire cómo Satanás le jugó una mala pasada. Satanás le decía, si usted vive su fe con fidelidad, causará tropiezo. No, mi hermano, usted causa tropiezo cuando peca. Ahora vaya y vuelva a su familia a ver si ellos le van a creer que Cristo debe ser honrado un día entre 7. A ver quién ganó. ¿Me hago entender? Así que no es tropiezo aplicar los principios bíblicos. No es tropiezo negarse a satisfacer los deseos pecaminosos de alguien. Porque alguien dice, si usted me ama, si usted realmente es un cristiano, entonces, y empiezan a manipular a los creyentes. No es eso. No es tropiezo haber tomado posturas fieles y firmes. Cosas que de seguro han desanimado a muchos quienes supuestamente han buscado a Dios en este lugar. Ay, pero es que si la música fuera distinta, entonces Satanás dice, ¿sí ve? Poniendo tropiezo por andar cantando esos himnos, en vez de volverse un poco más contemporáneos y entonces así hubieran atraído a más gente, así que hubiera sido Cristo que atrajo a las multitudes. Ah, mi hermano, tomar posturas fieles en una iglesia bíblica desanima a los que no están buscando a Cristo. Así que no deje que Satanás gane ventaja ahí. No es el tropiezo de haber representado la causa de Cristo, porque en muchos textos la cruz es llamada tropiezo y Cristo es llamado un tropiezo. Al que está buscando su pecado, Cristo mismo le es tropiezo. Te puede mirar en Romanos 9:33, Primera de Pedro 2:8, Primera de los Corintios 1:23, Gálatas 5:11. Aún la cruz es llamado el tropiezo de la cruz. Gente tenía sus expectativas con usted o con nosotros
Y cuando nos negamos a andar según sus disoluciones, porque por ahí dice que para evangelizar usted al borracho debe hacerse uno de ellos, para evangelizar al drogadicto hágase uno de ellos, como me dijo una hermana, pero es que yo le creo más a este porque es que usted no fue drogadicto, pastor. Entonces, ¿con qué autoridad le va a decir a este? No, pues imagínese la tarea que me pone. O sea que como que qué cosita me toca hacer para hablarle al pecador. No, ¿sí? Y eso es muy común en esas tácticas de evangelismo. Gente tenía sus expectativas y cuando nos negamos a andar en sus disoluciones o a llevarles la idea en cosas pecaminosas y las llamamos al arrepentimiento y la fe, a la vida santa para con Dios, tropezaron y cayeron. Pero nos queda la conciencia que tropezaron en Cristo y en la cruz de Cristo y ya no están con nosotros. Esto pasa y seguirá pasando, pero no es a esto lo que me refiero. Si hoy el Señor te ha convencido de haber sido tropiezo para alguien, porque le dijiste algo erróneo, porque participaste en algún pecado que le puso a él un tropiezo, porque le diste mal ejemplo, porque trataste su tierna búsqueda a Cristo con dureza o con liviandad, si por tu imprudencia o negligencia en andar en la fe, si aún usando tu libertad cristiana fuiste tropiezo, si se te fue la mano con alguien poniéndole a otro cargas que ni tú llevas en tu vestir, hablar y en algunas costumbres que con el tiempo en el Señor, seguro el Señor iba a tratar con esa persona, te ruego, en el nombre de Jesucristo, que te arrepientas de todo corazón y busques a tal persona y le pidas perdón, le expliques la verdad de la palabra santa y procura atraerla al camino de Cristo, pero no dejes este pecado así sin tratar a la luz de la consecuencia perturbadora de haber servido de tropiezo. Que encuentren tropiezo en Cristo es una cosa. Que tú hayas puesto el tropiezo es otra. Voy a poner un ejemplo. Tú no puedes venir vestida así a la iglesia. ¿No es que la modestia? ¿De verdad, hermanas? Cuando llevo 6 años procurando esto con vosotras, y a veces os tengo que llamar la atención, ¿de verdad, hermanas? Ponerle esto a una niña, a una mujercita, a una señora que está dando sus primeros pasos en la fe. Si esa persona no está con nosotros, por eso, arrepiéntete, búscala y atráela por todos los medios posibles a Cristo. ¿Qué estás haciendo multiplicando para ella cosas que tú hasta ahora estás aprendiendo con los años y exposiciones semanales aquí? Gente se ha ido de las iglesias porque aquel le pidió prestado, nunca le pagó, porque le quedaron mal en los trabajos. ¿Has hecho esto? ¿Le explicaste algo a una persona que no era preciso lo que la Biblia decía? ¿Fuiste imprudente? ¿Usaste tu libertad cristiana, algo que debiste hacer en tu casa, tú solo? Pero esta persona lo vio. ¿Fuiste tropiezo en tu hablar, en tu vestir? Arrepiéntete, busca la palabra, busca a la persona, procura su arrepentimiento, pero piensa en la consecuencia perturbadora. El que destruye la obra de Dios, Dios le destruirá a él. Si ya no es posible, pide perdón y espera que el Señor haga con esta persona lo que le parezca. Pero es necesario que nada de esto se repita y que todos, aprovechando estos funestos casos de tropiezo, aprendamos que este pecado no está lejos de cada uno y debemos cuidarnos de no venir a hacer tropiezo a nadie, mucho menos a los pequeños que están en búsqueda de
de un Salvador. Oremos.